y doy por inicio entonces a esta clase que empezamos a ver en la clase anterior lo que es la molienda semiautógena. Dijimos que igual son molinos rotatorios, por lo tanto buena parte de lo que ya hemos visto se aplica, pero que el total en el caso de la molienda autógena o parte en el caso de la semiautógena de la carga de bolas se reemplaza por colpas del propio mineral, que para compensar que el mineral tiene mucha menos masa que el acero, se utilizan colpas más grandes, sobre 6 pulgadas, o sea, estamos hablando de 15 centímetros para arriba, normalmente colpas de 20 centímetros, en reemplazo de las bolas de acero o de parte de las bolas de acero en el caso semiautógeno. Obviamente ese mineral sale del chancado primario y por lo tanto la principal, la principal adición de valor de la molienda semiautógena cuando partió de la autógena y la semiautógena era ahorrarse la planta de chancado fino, o sea, no tener ni chancado secundario, ni terciario, ni arneros, ni correas, etcétera, sino que mina, chancado primario, acopio y al molino autógeno. El caso autógeno, desgraciadamente para Chile no se presta para los minerales que acá tenemos. En unos pocos lugares en el mundo, Canadá, Australia, y con minerales, típicamente minerales de oro más que de cobre, se presta para la molienda autógena. La gran diferencia, ¿no es cierto?, es que la molienda autógena, la parte autógena requiere cierta estabilidad en la cantidad de colpas y como esto viene de la naturaleza, viene de la mina y del chancao y del acopio, se va a producir variabilidad y eso es lo que vemos en la siguiente lámina, ¿no es cierto? Hay dos problemas principales inherentes a la molienda de tipo autógeno. Por un lado, la variabilidad de las colpas. Después me voy a dedicar a la segunda. La variabilidad de las colpas, que son también medios de molienda, complica las cosas, porque si tenemos un exceso de colpas, si se produce mucho material sobre 6 pulgadas, el molino que tiene una descarga por parrilla se va a ir llenando de esas colpas y va a entrar en lo que se llama sobrecarga, o sea, no va a aceptar más alimentación, se va a llenar el molino. Y al haber menos espacio adentro, muele menos y por lo tanto el producto sale más grueso. Al revés, cuando hay muy pocas colpas sobre 6 pulgadas, te falta molienda, porque tienes menos medios de molienda y por lo tanto, de nuevo, el mineral sale grueso. En resumen, ya sea por exceso o por defecto de colpa, siempre va a haber un problema de molienda que no entrega el producto apropiado, sino que lo entrega más grueso, va variando todo el tiempo. Básicamente la manera de enfrentar este problema, la variabilidad de las colpas, tal como dice ahí en el segundo párrafo, por un lado fue la molienda semiautógena, o sea, no dejemos que el puro mineral lo haga, sino que agreguémosle una cierta proporción de bola para que le ayude a las colpas a moler cuando hay pocas. E incluso cuando hay un exceso, esas bolas de acero algo ayudan a que por lo menos las más frágiles de la colpa se rompan y por lo tanto disminuya un poco el llenado. No es suficiente, pero ayudó mucho. Inicialmente se partió con 4% de bolas de acero, se subió a 8, a 10, a 12 y hoy en día buena parte de los molinos SAG están con 15% de bolas de acero, que igual es mucho menos que los molinos de bolas que tienen, como recordarán, 35%, pero han ido aumentando cada vez más. La segunda forma de enfrentar este problema es, dado que el producto del molino SAG es variable porque hay mucha colpa o poca colpa y va variando el tiempo, se incorpora molienda secundaria. Y la molienda secundaria se hace con el más constante y controlable de los molinos, un molino de bola. Por eso que también en esta línea hay molinos de bola como molienda secundaria. Pero también se aprovecha la segregación de la que conversamos muchas veces con respecto a lo que ocurre en los stockpiles. Y como se segrega el mineral en el stockpile, se distribuyen heterogéneamente en el stockpile el mineral. Y por lo tanto, como hay múltiples bocas de salida de los stockpiles, típicamente 6,
o 4, menos casos. Se aprovecha esto en el entendido de que en las bocas de salida sale distinta granulometría y entonces desde la sala de control de los SAC están viendo con sistemas de circuito cerrado de televisión la salida de cada uno de los 4 y si necesitan más colpas le dan prioridad a lo que está saliendo más grueso y menos a lo que está saliendo más fino, y al revés, cuando hay exceso de colpa empiezan a cerrar las bocas en las que están saliendo mucho grueso y le dan prioridad a los más finos. En resumen, aprovechan que las 4 o 6 salidas dan granulometrías distintas para ir variando de dónde sacan más y de dónde sacan menos para tener una granulometría más controlada a la alimentación de los SAC. Entonces, en resumen, este problema de la variabilidad de las colpas se resuelve con más bolas, con la molienda semiautógena, con molienda secundaria por bolas y aprovechando la segregación de los stocks, ¿no es cierto?, variando la granulometría a voluntad. Pero existe un segundo problema con la molienda semiautógena y es la formación de pebbles. Estos últimos, los pebbles, son el resultado de que en el molino SAC básicamente hay dos tipos de molienda. El mineral normal, por llamarlo de alguna manera, el que no es colpa, se va a ir moliendo por impacto causado por ya sea por las colpas o por las bolas de acero. Pero, ¿qué le ocurre a las colpas? Las colpas propiamente tales, las más frágiles igual se van a ir fragmentando, pero las más resistentes se van a ir abradiendo, o sea, va a haber una molienda por abrasión de las colpas. ¿Y qué le pasa a una roca de 6, 7 pulgadas cuando empieza a desgastarse? Llega un minuto en que lo que queda es la parte más resistente de la roca, el corazón de esa piedra, por decirlo de alguna manera, que ya perdió todas las partes débiles, las pequeñas microfallas, las irregularidades en la superficie, y se van transformando en lo que llamamos peble, guijarro en español, mineral de granulometría intermedia entre 3 y 2 pulgadas. Esa granulometría intermedia entre 3 y 2 pulgadas es demasiado chica para moler, no sirve como medio de molienda. Recuérdense que vimos que tienen que ser de 6 para arriba para compensar la menor densidad, para tener igual masa. Por lo tanto, no son un buen elemento en molienda. Pero por otro lado, son grandes, entre 2 y 3, y por lo tanto no se dejan moler fácilmente. En consecuencia, es un material que ni muele ni se muele. Entonces, molesta en el fondo. Y si se quedaran en el interior del molino, empezarían a acumularse y a generar problemas, por supuesto. Por lo tanto, la única solución, como dice el tercer párrafo aquí, es que salgan del molino, dejarlos salir. Y para dejarlos salir, entonces, las parrillas tienen que usar una descarga de aberturas apropiadas, del 2, 3, normalmente 3 pulgadas, para dejar salir a los pebbles también. Ahora, el punto es qué hace uno con esos pebbles. Y la respuesta es que no pueden ser bombeados, por lo tanto no se pueden mandar a molienda secundaria tal como están, mucho menos al producto. Por lo tanto, se separan normalmente con arneros o, en algunos menores casos, con el propio trommel de los molinos y se mandan al chancado, que básicamente son equivalentes a nuestros chancadores terciarios. Son normalmente chancadores de conos de cabeza corta, pero no los llamamos chancado terciario, sino que los llamamos chancado de peble, una planta de chancado de peble. Y de ahí esos pebbles chancados se envían ya sea de vuelta al SAC con una granulometría apropiada que permita que puedan ser molidos, o bien se alimentan a la molienda secundaria. Lo ideal es normalmente pescar estos minerales de entre 2 y 3 pulgadas y llevarlos a media pulgada. Y eso justamente es lo que hace un chancador de cono a cabeza corta. Por eso que en realidad parte de la ventaja que proponía la molienda semiautógena de eliminar el chancado secundario y terciario se pierde porque hay que usar chancado de pebbles, que es básicamente equivalente a los chancadores terciarios, aunque puede que sean menos, y arneros, que también van a ser menos, y hay un poco menos correa, pero sigue habiendo el equivalente al chancado terciario en las plantas.
También se ha encontrado que es útil controlar la cantidad de mineral de tamaño intermedio que alimenta a los molinos SAC. Por lo tanto, también incluso hay algunas partes en las que están prechancando el mineral antes de entrar al SAC con chancadores secundarios. Así que, de alguna manera, están dando vuelta de vuelta los chancadores, ¿no es cierto?, en los circuitos SAC también. Tal vez sí, una cosa interesante es que en varias faenas, pero no en todas, el mineral que constituye pebbles resulta tener leyes de cobre menores que la alimentación. Eso por lo menos pasa en los bronces y en Collahuasi también. Leyes un poco menores. Por lo tanto, eso da una alternativa de proceso que vamos a conversar un poquito más adelante. Aquí tenemos una foto de un molino SAC con el arnero acá abajo, ¿cierto? Es el molino SAC ese que está ahí al fondo. Aquí adelante vemos un arnero que va a recibir el producto del SAC y va a clasificar el tamaño grueso, el material que es pebble, que se va a ir a una planta de chancado, y el fino, que se va a ir, ¿no es cierto?, a las etapas secundarias. Como este mineral es una pulpa y sale como pulpa en el sistema, y se puede usar agua porque obviamente ya no estamos en la planta de chancado tratando sólido, aquí se tiende a preferir mallas plásticas, incluso de goma, pero fundamentalmente plástica es lo que más se usa. ¿Cómo se controlan estos molinos y por qué de alguna manera fue tardía su aparición? ¿A qué me refiero con tardía? Aunque si bien el concepto de la molienda autógena o semiautógena es tan antigua como la de la molienda convencional, como dije en la clase anterior, no es sino hasta la década de los 80 del siglo pasado, 1980, por ahí, fines de los 79, 80, 81, 82, que empieza a masificarse. ¿Por qué? Porque como dije también en la clase anterior, requiere mucha más instrumentación y control automático, justamente por la gran variabilidad que tienen estos molinos. O sea, está el nivel de llenado cambiando, está la granulometría del producto cambiando, o sea, es muy difícil. Un molino de bola, por ejemplo, se le fijan sus parámetros operacionales y hay, por supuesto, sistemas de alarma y todo, pero se puede mantener una operación controlada manualmente por la operación o con ayuda de algunos sistemas de control locales, como veremos más adelante, pero no requiere una variación permanente. Los molinos SAG, en cambio, están todo el tiempo en forma variable y por eso, sin instrumentación y sin algún nivel de control automático, es imposible, es muy difícil manejarlo. Sería muy, por llamarlo de alguna manera, demandante para la operación el mantenerlos en un estado razonablemente de equilibrio. ¿Cómo se hace? Bueno, lo principal está basado en estas curvas que ustedes están viendo ahora. En estas curvas, en el eje vertical, está la potencia que consume el motor del molino, y abajo, en el eje horizontal, está el nivel de llenado. Pero ¿cómo mide uno el nivel de llenado? Bueno, es difícil medir el nivel de llenado, por lo tanto se infiere. ¿Cómo se infiere? Tal como dice ahí en el párrafo, ¿no es cierto? Midiendo la presión de aceite en los descansos del molino. El molino obviamente gira descansando en descanso, valga la redundancia, ¿no es cierto? Que están, por supuesto, lubricados con aceite porque no puede el fierro descansar sobre el fierro, ¿cierto? Entonces hay aceite ahí. Y ese aceite se mantiene en el descanso o en los descansos a una presión dada, que los mantiene en buen rendimiento. Si el molino empieza a llenarse, aumenta la carga sobre la presión de los descansos y por lo tanto aumenta la presión de aceite en los descansos. De manera que midiendo esa presión de aceite uno tiene una medida indirecta del nivel de llenado. Entonces, cuando uno grafica potencia consumida sobre el nivel de llenado, obtiene una curva como la que estamos viendo. Ustedes ven 4 curvas ahí porque quise ejemplificar que lo que cambia esas curvas es el nivel de llenado de bolas. Obviamente la potencia aumenta en la medida que le agrego más bolas de acero. Por eso que está abajo el de JB,
nivel de llenado de bola de 4%, después está el de 8, después está el de 12, después está el de 16. Va aumentando, pero dado un nivel de bolas, hay una única curva. Y esa curva entonces es fundamental porque, y vamos a aprovechar de rayar aquí un poquitito, voy a tratar de pensar, supongamos en una cualquiera, pues la de 12%, ¿no es cierto? Que es como bastante habitual hoy en día que se esté operando a esos niveles. Si yo tengo ese máximo ahí, si ese fuera el máximo de la curva del 12%, la pregunta es, ¿qué ocurre al, ¿qué ocurre a la derecha? ¿Qué ocurre a la derecha de este máximo? ¿Y qué ocurre a la izquierda de este máximo? Bueno, pensémoslo. Lo normal, ¿qué sería? Lo normal sería que en la medida que yo voy llenando más el molino, aumente la potencia. Acuérdense, potencia igual a torque por velocidad de rotación. Dejemos la velocidad de rotación fija. El torque depende de la masa que hay adentro y por lo tanto, como la masa va a ir cambiando con el nivel de llenado, mientras más lleno está el molino, debería consumir más potencia. Eso es lo normal y eso ocurre a la izquierda del máximo. Por lo tanto, le vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Le vamos a poner aquí en un color que se note, vamos a usar el mismo azul mejor. Estaríamos hablando aquí de lo que llamaríamos una operación normal. ¿Cierto? A la izquierda. Eso sería lo lógico. Y sin embargo, como vemos después del máximo, o sea, si sigo llenando el molino, empieza a caer la potencia. ¿Por qué? De nuevo, misma ecuación de la mecánica, torque por velocidad de rotación. Dejemos la velocidad de rotación tranquila y constante. ¿Qué pasa con el torque? El torque aumenta en la medida que aumenta la masa. Cierto, debería seguir aumentando la potencia, pero en la medida que se va sobrellenando el molino, empieza a disminuir C, ¿cierto? Y alfa empieza a cambiar. O sea, la posición del centro de gravedad empieza a quedar más cerca del centro del molino, por lo tanto empieza a disminuir la potencia, porque está disminuyendo el brazo del torque. Por lo tanto, cuando estamos a la derecha, estamos en una condición de sobrellenado que se llama sobrecarga. Una condición que no es la ideal. Ahí nos está diciendo la instrumentación, ojo que se está llenando el molino más allá de lo conveniente y vamos a tener que parar la alimentación para volver desde la sobrecarga, porque si no, la molienda baja muchísimo y por otro lado empieza incluso el molino a rechazar la alimentación, o sea, a dejar sin alimentar, empieza a rechazar el mineral que se está tratando de meter al molino, lo devuelve en el fondo. ¿Ya? Entonces, es súper importante este gráfico, ¿no es cierto?, propio de cada faena, de cada mineral y para un determinado nivel de carga de bola, para poder controlar lo que está ocurriendo en el sistema. Vamos a ver entonces cómo se hace esto. A la izquierda del máximo de cada curva, entonces estamos en una zona estable y a la derecha en una zona inestable de sobrecarga. Obviamente no se está mirando el mono necesariamente, el gráfico que vimos, sino que se están comparando los delta que se producen en las dos mediciones. Y por eso pues, es posible encontrar estos cuatro estados. Carga y potencia subiendo, o sea, el delta P es mayor que cero, quiere decir que la potencia ahora es un poquito más grande que la potencia anterior, y el delta J también es mayor que cero, o sea, el nivel de llenado es un poquito mayor que el anterior. O sea, estamos en el lado correcto y estamos acumulando carga, yéndonos hacia el máximo. En el fondo, nos estaríamos moviendo en nuestra curva hacia arriba por la curva, pero en el lado estable. Si la carga sigue subiendo, pero la potencia bajando, o sea, delta P menor que cero y delta J mayor que cero,
estamos entrando en sobrecarga y hay que tomar todas las medidas necesarias para evitarlo. El estado 3, carga bajando y potencia subiendo. Carga bajando y potencia subiendo. Estamos por aquí, está bajando la carga y la potencia sube, o sea, estamos saliendo de sobrecarga, ¿cierto? Saliendo de sobrecarga. Y si los dos están negativos, carga y potencia bajando, estamos descargando el molino, o sea, estamos devolviéndonos por estas curvas hacia atrás. ¿Cuál es el objetivo operacional entonces? Llevar al molino a operar en la zona estable, tendiendo al máximo, o sea, yéndonos por el estado 1, mientras lo permita, subiendo lo más posible, y si se pasa a sobrecarga, disminuir el flujo de alimentación y eventualmente el porcentaje sólido, o sea, echándole más agua al sistema, lo que sea necesario para retornar a la zona estable. El agua algo ayuda, pero no mucho, así que normalmente lo que se termina haciendo es disminuir el flujo de alimentación al molino, y eso, por supuesto, el ideal es que ocurra nunca, ocurra muy poco. Por lo tanto, normalmente hay varios sistemas de control experto, ¿no es cierto?, manejados por computadores, que tratan de mantenerse siempre en el estado 1 lo más arriba posible, pero sin correr el riesgo de caer a sobrecarga. ¿Cómo es la relación ahora de la energía con la reducción de tamaño en la molienda sal? Bueno, como ya dijimos hace una o dos clases atrás, la ecuación de Born aquí ya no es aplicable. No tenemos más la ecuación de Born, la que es válida solo para la molienda convencional. O sea, estamos un poco complicados, ¿no es cierto? Porque para el dimensionamiento de los molinos convencionales usábamos dos ecuaciones, la de Born y la de la mecánica del movimiento. Aquí igual vamos a tener la de la mecánica del movimiento, pero ya no tenemos más la ecuación de Born. Entonces, como podemos ver, de nuevo, analizando la mecánica del movimiento y usando la ecuación potencia igual torque por velocidad de rotación, se encuentra esta relación que está en el cuadrado amarillo, ¿no es cierto? Hay algunas otras más complejas, pero esta es la más sencilla, por eso la vemos en clase, es más directa y bastante apropiada para predecir requerimientos. Lo que nos dice entonces es que la potencia es 2,208 por el diámetro elevado a 2,5 por el largo del molino, por la densidad aparente de la carga y por la fracción de la velocidad crítica. D y L son nuestras incógnitas, igual que la potencia. Así que esta ecuación tiene tres de las incógnitas. Y ojo que la densidad aparente de la carga, como ustedes ya vieron en clase auxiliar, no es llegar y ponerla, no es como cuando es acero en que teníamos la densidad del acero directamente. Aquí tenemos una mezcla, en el caso semiautógeno, de acero y colpas. Lo voy a poner de nuevo, a pesar de que ustedes lo vieron en clase auxiliar, pero de todas maneras nunca está de más, ¿no es cierto? Vamos a ir al texto y vamos a poner en amarillo, tal vez se va a ver mejor. Aquí, ¿cierto? Sí, usar R en vez de RO, ustedes ya saben que no lo tengo, de la carga total, pero va a ser sencillamente lo siguiente. No me conviene eso, no se ve nada, vamos a cambiar el color. Ahora sí. Vamos a tener, por un lado, la masa dividido por el volumen aparente. ¿Cuál es el volumen aparente? El volumen aparente es el más fácil, ¿cierto? Vendría a ser el volumen del molino multiplicado por el nivel de llenado total. Le vamos a llamar JT a ese. Tengo que ponerle un índice porque el nivel de llenado ahora lo están alcanzando la mezcla de bolas de acero y colpas de mineral. Así que es un J total, que lo voy a poner acá también, explicándolo. JT, como ambos, las colpas y las bolas de acero son grandes, no se meten unas entre medio de otras, por lo tanto, los niveles de llenado son aditivos. JB, que sería el nivel de llenado de bolas, más el JC, que sería el nivel de llenado de colpas. Eso constituye el nivel de llenado total.
Si el nivel de llenado total, como vimos alguna vez en la tabla en la que entregamos los valores de J para todos los molinos, en particular para los molinos semiautógenos, es del orden de, vamos a poner aquí, típico como ejemplo, ¿cierto? JT típicamente es 35%, lo por ciento, 35%, y estamos diciendo que normalmente hoy en día los JB que se están usando son del orden de 12 o 15, ¿cierto? Usemos 15%, y entonces el JC sería la otra diferencia, sería 20%. Se sube. ¿Eh? Eso es como lo más típico. Ahí. ¿Ya? Entonces, el volumen del molino por JT, por ejemplo, por 0,35, nos daría el volumen aparente de la carga. Pero nos falta entonces la masa. Y la masa tiene dos componentes, por supuesto. Tiene, voy a ponerlo aquí arriba, y el volumen del molino. No voy a dejar espacio ahora, si no, no me va a caber. Por el nivel de llenado de bolas. Por, le descontamos la porosidad, 1 menos E de bolas. Y me va a faltar espacio, pero bueno, mala pata. Volumen de molino por JB por 1 menos la porosidad de las bolas por la densidad del acero, que ya dijimos que es 7,8 toneladas por metro cúbico, más, más el volumen del molino por el nivel de llenado de las colpas por 1 menos la porosidad de las colpas, o en este caso el mineral, la porosidad del mineral, ¿cierto? Voy a dejarlo con C mejor, ahí queda la porosidad de las colpas, por la densidad esta vez del mineral. Ahora sí le voy a usar la S, ¿cierto? La densidad del mineral. A ver hasta dónde llego con esto. Así alcanzo. Listo. Ahí está. Obviamente, podemos apreciar que el volumen del molino está presente arriba y abajo, por lo tanto lo podemos cancelar. También podemos usar el hecho de que, como simplificación, normalmente la porosidad que dejan las colpas entre sí y la que dejan las bolas de acero entre sí no es muy distinta, así que uno siempre puede asumir que EB es aproximadamente igual a S, es aproximadamente igual a 0,35, una cosa así, ¿no? La típica porosidad de colpas y de bolas de acero. Además, también como ejemplo podemos decir que, ¿no es cierto?, bueno, la densidad del acero ya sabemos, ¿no es cierto?, igual a 7,8 toneladas metro cúbico, y podemos decir que normalmente la densidad del mineral, para la mayoría, en particular los minerales con cobre, etcétera, es del orden de 2,7 toneladas por metro cúbico. Entonces ahí ya tenemos una buena aproximación a esto, ¿no es cierto?, en el fondo. Hacer esto un poquito, que quepa todo en una sola línea, ahí, correr para acá. Por lo tanto, en esta condición especial, ¿cierto?, vamos a tener que la densidad aparente de la carga será igual a la línea, entonces, amarillo, eso. Vamos a tener abajo sencillamente el JT, y arriba típicamente, al irse los volúmenes de los molinos, va a quedar JB por la densidad del acero, todo por 0,35, y JC por la densidad del mineral, por 0,35 también, por 1 menos 0,35 también, así que normalmente este es del orden de, ¿no es cierto?,
65 0,65 por paréntesis JB por 7,8, no voy a poner las unidades para que me quepa, ¿cierto? Más JC por 2,7, típicamente, ¿cierto? Para minerales de cobre, ahora sí. Fuera minerales de hierro cambia el 2,7, por supuesto. Pero básicamente, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Ahí estaría el ejemplo necesario. Ahí, ¿ya? Entonces, con esto tenemos una ecuación, la de la potencia consumida por un molino físicamente dada por el análisis del movimiento, la mecánica. Para poder usar lo mismo, un procedimiento análogo al que usamos con los molinos convencionales, no vamos a poder hacerlo a menos que tengamos otra ecuación que venga de alguna manera a reemplazar a la ecuación de Bohr. A borrar aquí entonces. Me voy a ir a la siguiente. Para determinar cuántos molinos y de qué tamaño, sea D, L y P motor, se requieren, como ya no podemos usar la ecuación de Bohr, necesitamos otra ecuación. Desgraciadamente no hay una respuesta única en esta parte. Bohr era único en la molienda convencional para cada tipo de molino, pero para los molinos SAC no hay una respuesta única todavía. El ideal es poder estimar qué energía específica se requiere, W en kilowatt hora por tonelada, y multiplicarla por el tonelaje requerido, o por la mitad si fueran 2 molinos, o por 1/3 si fueran 3 molinos, etcétera, lo mismo que hicimos en el caso convencional, obteniendo así la potencia requerida por molienda. Entonces necesitamos una ecuación de este tipo para, por igualdad con la otra, con la mecánica, y encontrando el factor divisor para el tonelaje, poder hacer lo mismo que hicimos en la convencional y encontrar los molinos apropiados, el número, diámetro, largo y la potencia del motor. La clave está entonces en encontrar esto que estoy marcando con el cursor, lo que está entre paréntesis, las kilowatt hora por tonelada. Existen diversos test que ayudan para estos efectos. No son todos equivalentes, algunos solo sirven para estudiar la factibilidad de usar molienda semiautógena y otros, en cambio, permiten obtener una información requerida para dimensionar los molinos. Veamos estos test. El más importante, el más confiable, el que ojalá se pudiera usar siempre, pero no es el caso, es el test piloto en continuo. O sea, para poder saber cuál es la energía específica que se requiere para una tarea de molienda, hay que moler en un molino SAC. Lo que se hace es usar un molino más pequeño, un molino chiquitito, un molino piloto de 6 pies de diámetro, 3 por 6, 18, 1,80 m de diámetro, para que se ubiquen, por 2 pies de largo, 60 centímetros de largo. Acuérdense que estos molinos son mucho más altos que largos. Ahí se muele muestras representativas del mineral a tratar hasta que se den las condiciones que nos permiten alcanzar el producto que queremos. Cuando alcanzamos el producto que queremos, se mide la potencia neta consumida por el molino y con estos datos se genera para el mismo mineral e igual tipo y características de molienda, o sea, si se quiere hacer molienda húmeda, tiene que ser molienda húmeda lo que se hace en el molino piloto. Si se quiere usar 8% de bola, se usan 8% de bola, etcétera. Todo tiene que ser equivalente. Entonces podemos usar y encontrar una ecuación de escalamiento directa. Lo que se dice aquí entonces es que si el mismo mineral, el mismo tipo de molienda y las mismas características, la energía específica es constante. O sea, W, kilowatt hora por ton de un molino industrial 1 de un cierto tamaño, va a ser igual al kilowatt hora por ton de un molino industrial 2, va a ser igual a la kilowatt hora por ton del molino piloto, va a ser en resumen constante. Entonces, si yo encuentro el kilowatt hora por ton de alguna forma, ya tengo lo que necesito en esta ecuación anterior, lo que está entre paréntesis, los kilowatt hora por ton.
Para poder utilizar este método hay que contar con muestras representativas del mineral a tratar. Ahí está el problema. Los sondajes no sirven, son pequeñitos, son de 2 pulgadas. Necesitamos mineral más grueso. Por lo tanto, ahí viene la principal desventaja del test piloto. Solo es posible usarlo si se trata de una faena en operaciones, no para un proyecto nuevo. O sea, si la faena, por ejemplo, no tiene molienda SAC y quiere ir a tener molienda SAC, pero tiene la mina funcionando, etcétera, etcétera, lo que se hace es determinar los tipos de roca que se están tratando, se obtienen muestras representativas de las mismas y se procesan en el test piloto. Se obtiene entonces el kilowatt hora por ton para cada tipo de roca y con el plan minero en que básicamente vamos a saber cada año qué proporciones de cada tipo de roca se van a mandar a la planta, uno hace el ponderado y obtiene entonces el requerimiento de energía específica del mineral en esas condiciones. O sea, este test, que es el mejor de todo, solo sirve con una faena que está en operaciones sin molienda SAG y quiere ir a la molienda SAG. Por eso se usaron para andina, etc. Se usó para todos los casos en que eran de esa naturaleza. En cambio, si la faena ya tiene molienda SAG y lo que quiere es expandirla, no necesitan hacer el test piloto, porque qué mejor piloto que el molino SAG que tienen en la planta operando. Entonces, por eso que ahí vale la primera parte de la igualdad. Kilowatt hora por ton del molino industrial 1 es igual al kilowatt hora por ton del molino industrial 2. Supongamos que el industrial 1 es el que ya existe en la planta y el industrial 2 es el que queremos tener. Entonces, igualamos, medimos la potencia que consume el molino instalado y el tonelaje que está pasando, hacemos la división correspondiente y obtenemos el W del molino SAC que está funcionando. Y ese lo vamos a hacer igual al nuevo, y por lo tanto usamos esta ecuación con el dato del anterior, del que ya está funcionando, lo multiplicamos por el tonelaje del nuevo y usamos la ecuación de la potencia mecánica para encontrar D y L, tal como hicimos en el caso de la molienda convencional. Es el mismo esquema, ¿ya? Pero ¿qué pasa en los casos en que no hay una faena funcionando? Proyecto nuevo, Greenfield, ¿no es cierto? Tenemos que ir a trabajar con sondajes nomás, con los puros testigos de sondaje. Bueno, ahí surge un segundo test, otro ensayo para que aporta información para estos fines, es el que se conoce como el test de Starkey, una empresa canadiense, Minovex. Ahí en un molino laboratorio de 1 pie por 4 pulgadas, con 6 lifters, equidistribuidos, ya saben lo que son los lifters, ¿no es cierto? Son barritas que van a ayudar a levantar la carga, que van a ser de 1 pulgada, o sea, de 2,54 centímetros de altura, cada uno de los 6 equidistribuidos, ¿cierto? En el perímetro del molino, su parte interior. Ahí van a ver 5 kilos de bolas de 1,25 pulgadas y se meten muestras representativas de 2 kilos de mineral a tratar con esa granulometría que ahí sale, 100% bajo 3/4, 20% sobre media pulgada. Aquí en la foto a la izquierda está el molino. La parte de la derecha que estoy mostrando con el cursor es el volante, allá atrás está el motor, este es el eje y esto que estoy mostrando ahora es el molino. Stark. Ahí van a ir las 5 kilos de bola y los 2 kilos de mineral. Se busca con este test, que trata de emular un poquito el test de Bond, se busca establecer el tiempo de molienda T asterisco necesario para obtener un producto con un 80% bajo 1700 micrones, bajo 10 mallas, 80% bajo la malla 10, para lo cual uno hace la molienda, descarga el molino como vemos que está haciendo el caballero aquí en la foto de la derecha, lo pasa por la malla 10 y calcula qué porcentaje quedó bajo la malla 10, ¿no es cierto?, después de haber molido un cierto tiempo. Después de hacer eso, hace un proceso cíclico, ¿cierto? Se repone la alimentación de igual peso, se continúa con la molienda unos minutos más y finalmente lo que se hace es ir viendo porcentaje bajo 10 mallas con respecto al tiempo de molienda. Normalmente llegar al 80% bajo la malla 10 se alcanza típicamente con unos 4 ciclos.
y el tiempo, dependiendo de cuán difícil de moler es el mineral, está entre media hora y 2 horas y media. Este T asterisco que vemos cómo se encuentra se conoce como Sag Power Index, índice de potencia semiautógena, y se abrevia como SPI. Así como teníamos el WI, ahora tenemos el SPI, Sag Power Index, y con ese se puede estimar el consumo de energía, o sea, el W en kilowatt hora por tonelada que necesitamos para la ecuación que estoy mostrando ahora, con una regresión como la que está acá abajo. Hay algunas relaciones más complicadas, pero esta es la más sencilla y da resultados bastante cercanos. 0,11 por el SPI más 0,9 nos da la energía en kilowatt hora por ton, y entonces procedemos como ya dijimos. Usamos este W en esta ecuación, multiplicado por el tonelaje, y igualamos con esta otra potencia para encontrar D y L. Si no da, dividimos el tonelaje en 2, etc. Y ahí serían 2 saques. ¿Ah? Dividimos en 3, serían 3 saques paralelos, etc. Existe otro ensayo. ¿Por qué existe otro ensayo? Porque el de Starkey, no ha dado resultados tan buenos desde el punto de vista del dimensionamiento. Normalmente los molinos que se calcularon en su época con este procedimiento quedaron no exactamente como se predijo. Sin embargo, este test resultó bastante importante para saber qué tan amigable es cada mineral a la molienda semiautógena, y además sirve como un predictor de requerimientos de energía en lo que se llama la planificación minera, o sea, en el fondo, para definir, ¿no es cierto?, cómo se va a operar, se definen bloques de mineral, y esos bloques hoy en día se caracterizan por el Work Index y por el SPI, para saber cuál va a ser la respuesta en la molienda de estos minerales una vez que los vayamos explotando. ¿Ah? Entonces, sirve mucho para proyectar, para establecer consumo, etcétera, pero es menos aceptado para dimensionar los molinos. Por eso surgió en Australia otro ensayo que se conoce como el Drop Weight Test, prueba de la bola que cae, del peso que cae, que fue de peso en realidad, peso, test del peso que cae, que fue desarrollado por JKMRC, abreviación de Julius Kruschnitt Mineral Research Center, que es un laboratorio, es un área tecnológica asociada a la Universidad de Queensland, así como nuestro AMTC está asociado a la Universidad de Chile, el JKMRC está asociado a la Universidad de Queensland, y ellos desarrollaron este test que consiste en lo que estamos viendo abajo, a mano izquierda una foto del test y a mano derecha un dibujo. Yo voy a explicarlo con el dibujo porque es más obvio que en la foto, ¿no? Es un riel, ¿cierto? En que aquí están las dos líneas por las cuales el peso sube o baja, y se utiliza una masa de acero que puede cambiar de 5 en 5 kilos, ¿cierto? Para ir desde 20 peso mínimo a 50 kilos peso máximo, montado en estos dos rieles. La masa se puede subir o bajar hasta una altura conocida, entre 5 centímetros de elevación y 1 metro de elevación, 100 centímetros, y soltarla para que caiga por gravedad e impacte una partícula del mineral que se pone aquí abajo de entre 10 y 50 milímetros, entre 1 y 5 centímetros, o sea, ideal para trabajar con testigos de sondaje. Igual que en el test de Stark, que estábamos hablando de un mineral que era bajo 3/4 de pulgada, o sea, se puede obtener de los testigos de sondaje. Aquí también, porque los testigos de sondaje son de 2 pulgadas típicamente, 50 centímetros. Pueden haber un poquito más gruesos también, pero se presta. Y esa partícula se pone en la base. Entonces, en resumen, se sube una cierta cantidad de distancia vertical, se fija una cantidad de masa y se deja caer. O sea, vamos a poder tener una energía en un amplio rango. Si uno multiplica la masa entre 20 y 50 kilos por la fuerza de gravedad, por la altura entre 5 y 100 centímetros, está haciendo mg por h, va a obtener una energía que llevada a kilowatt hora por ton va a estar en el rango entre 0,1 y 2,5 kilowatt hora por ton. O sea, ese es el rango en que vamos a poder hacer las pruebas. Se usa una muestra del orden de 100 kilos de mineral,
separados en esas 5 fracciones de tamaño que salen ahí en el texto. De cada fracción hay que romper exitosamente 10 a 30 partículas, con 3 niveles de energía distintos de las que ya acabamos de ver. Entonces, 5 fracciones, 3 niveles de energía, 5 por 3, 15. Vamos a tener 15 combinaciones tamaño-energía. La distribución de tamaño de los productos obtenidos se normalizan con respecto al tamaño de la partícula original. Vamos a dibujar esto para explicarlo. Si tenemos nuestro típico FU, porcentaje acumulado bajo el tamaño, versus el tamaño, eso. Si nosotros vemos lo que dice este segundo párrafo, que las distribuciones de tamaño se normalizan con respecto al tamaño de la partícula original, vamos a poder encontrar que para un amplio rango de energías, tamaños de partícula y tipo de mineral, las distribuciones relativas permanecen similares de forma, las curvas son similares, se corren obviamente en función del tamaño de la partícula original y pueden ser descritas por un solo punto de la distribución. Y JK decidió utilizar el porcentaje pasante bajo un décimo del tamaño de la partícula original. Veamos qué significa esto. Significa que en el eje X, en vez de tener D nomás, voy a colocar D dividido por D por I. O sea, voy a dividir los tamaños por el tamaño de la partícula que estoy moliendo cada vez. Que esa es la partícula original. Entonces vamos a tener una curva, como siempre, ¿cierto? Una curvita aquí. Voy a ponerla la típica, ¿cierto? La típica curvita granulométrica. Y entonces JK dice, usa el porciento pasante de un décimo del tamaño de la partícula original. ¿Dónde está eso? Obviamente está, si es un décimo de la partícula original, es cuando esto vale. No me gustó ese color, no se nota mucho. Hacemos este mismo. Cuando esto vale 0,1, o sea, estamos justo en el décimo, ¿no es cierto?, de la partícula original, o sea, vale 0,1. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, usemos otro color de nuevo. Ahí tenemos lo siguiente, ¿cierto? No me haga caso esto. Cambiarle de color de nuevo. Si me voy desde el 0,1 para arriba y choco con la curva, ¿cierto? Ahí me voy al eje del porcentaje acumulado bajo el tamaño, voy a obtener lo que acabamos de definir como T10. Listo, ahí está el T10. Como son 15 combinaciones, vamos a tener 15 valores de T10. Y tenemos las energías que ocupamos en las 15. Por lo tanto, tenemos un set de valores de T10 versus energía específica en kilowatt-hora por tono. Con esos 15 pares de datos, ajustamos la ecuación que está en amarillo. Y esto implica que aquí van a salir entonces, vamos al amarillo, aquí van a salir entonces como resultado del ajuste de esa ecuación, dos valores, las dos constantes. Y las vamos a escribir así. A por B. Sin hacer la multiplicación. El valor de A y el valor de B, del ajuste de esta ecuación a los 15 pares de datos.
Esos dos parámetros son el resultado de la primera parte del test, drop weight test, ¿cierto? Del test de la masa que cae. Sigamos. En los molinos SAC, como ya dijimos, hay dos mecanismos principales de ruptura. El impacto, que es el típico, ¿no es cierto?, de la energía potencial al caer encima, y la abrasión, que es de baja energía, que es lo que le ocurre a las colpas cuando se van degradando en el interior del molino. JKMRC mide los parámetros de impacto y abrasión con dos test distintos. Ya vimos cómo encontrar A y B. Eso nos está dando los parámetros de ruptura por impacto. Nos falta obtener un parámetro que represente la abrasión. Para la abrasión se utiliza un molino de laboratorio de 30,5 centímetros de diámetro por 30,5 centímetros de largo, con 4 lifters de 6 milímetros de espesor, equidistribuido, o sea, si nos ponemos como en el reloj, ¿no es cierto?, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, ¿cierto?, estarían los lifters, se meten 3 kilos de partículas entre 55 y 38 milímetros por 10 minutos, sin bolas, por supuesto, porque la idea aquí es medir el desgaste por abrasión. Se saca el mineral después de los 10 minutos, se hace la granulometría y se determina el valor de T10 de la misma manera que vimos recién para este producto. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería que obviamente, ¿cierto?, el tamaño de la partícula original la calculamos sencillamente como la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, del producto de los dos valores que tenemos, porque la fracción está entre 55 y 38 milímetros, ¿cierto? Raíz cuadrada entonces de 55 por 38, la media geométrica. Eso da el tamaño de la partícula original. Por eso dividimos todos los tamaños, encontramos el T10 como ya se dijo, y la abrasión se va a representar, así lo hace el JK, por el parámetro TA, T de abrasión, como un décimo del T10. O sea, se encuentra el T10 tal como vimos en la lámina anterior, con, con este tamaño original y con la curva correspondiente, ¿no es cierto?, de los 10 minutos de molienda, y T alfa o TA sería T10 dividido por 10. Aquí viene la novedad. JKMRC no procede como en el caso del test piloto y en el caso del test de Starkey a determinar una energía específica, sino que utiliza un simulador, un software que se conoce como JK SysMet, que están instalados en nuestro búnker ahí en el departamento y que en un curso más adelante de análisis, si es que todo lo permite, si no tendrán que buscar alguna alternativa para hacerlo computacionalmente de forma remota, pero si todo se arregla en algún minuto, podrán hacerlo en el curso correspondiente, uso de este simulador. Pero volviendo al tema, este simulador se utiliza por JK, ¿no es cierto?, metiendo detalle de los equipos, o sea, mete diámetro, largo, etcétera, las condiciones operacionales que quiere, el tonelaje, ¿no es cierto?, el porcentaje sólido, la carga de bolas que va a usar, etcétera, y mete, por supuesto, los parámetros que acabamos de ver, el A, el B y el TA. Y prueba entonces, por simulación, todos los molinos posibles y encuentra aquel que le da, obviamente, el resultado que quiere. Entonces, en el fondo, encuentra a los molinos mediante simulación, con estos tres parámetros medidos en el laboratorio. Esto, por supuesto, que también genera reacciones adversas. ¿No? Si bien es cierto, bastante útil para optimizar procesos, etcétera, a la gente en las empresas de ingeniería, sobre todo, tienen que calcular los laboratorios, los molinos, ¿no es cierto? No les hace mucha gracia que esté todo empaquetado, o sea, son JK los ensayos y es JK el simulador, y por lo tanto, si no se tiene demasiada confianza en las simulaciones hechas, hay dudas con respecto a la calidad de la predicción. Entonces, esta es de una naturaleza distinta que los otros dos.
y bastante más complicada, requiere bastante experimentación, ¿no es cierto? Muchas muestras. Justamente como una manera de simplificar esto, aparece el cuarto test, que es una derivación del tercero. Se llama SMC, prueba SMC. Este test es una versión abreviada del drop weight test, mucho más corta y mucho más concreta, y sí genera un índice que se llama DWI, Drop Weight Index, que mide la fragmentación del mineral y que sí se puede relacionar con la energía específica. Por lo tanto, este test tipo 4 utiliza, ¿cierto? El drop weight test de una manera simplificada, más sencilla, pero permite llegar a esta misma condición que tenemos aquí. Va a predecir el kilowatt hora por ton, que vamos a poder multiplicar por el tonelaje y vamos a poder igualarlo con la potencia por consideraciones mecánicas. Vamos a él entonces. Requiere un mínimo de 2,5 kilos de muestra desde testigos de sondaje. Acuérdense que el JK utiliza 100 kilos, utiliza 2,5 kilos. Se cortan un cierto número de fragmentos idénticos del cuarto del cilindro es el testigo de sondaje, que se dividen en 5 lotes iguales. Son 5 experimentos. Aquí pueden ver a mano derecha los 5 puntitos, ¿cierto? Se utiliza el test ya descrito, pero para una sola fracción de tamaño, no para los 5 que teníamos en el drop weight test. Solo una fracción de tamaño, la que está ahí entre 26,5 y 31,5 milímetros. Se clasifica en una malla relacionada con el tamaño de partícula original y se grafica el porcentaje bajo tamaño versus la energía. Y se obtiene esta curva que está aquí, que es bastante cercana a una recta. El porcentaje entonces se grafica contra la energía utilizada y la variación de la pendiente de la curva obtenida permite generar el DWI. Sale a partir de la pendiente de esa curva obtenida experimentalmente con 5 pruebas, nomás la otra requería 15, utilizaba mucho mineral, requería, ¿no es cierto?, una serie de condiciones especiales. Aquí estamos hablando de 5 pruebas con una sola granulometría. Para efecto de estimar la energía específica, una de las estimaciones que se utiliza, aparece dada por Morrell en el 2004, es esta ecuación que está acá en amarillo, ¿no es cierto?, que nos dice la energía específica en kilowatt hora por ton va a depender del F80 del mineral, como es obvio, del drop weight index, del nivel de llenado de bolas, de la fracción de la velocidad crítica y de la razón largo diámetro. Obviamente la razón largo diámetro ustedes ya la pueden sacar para el dimensionamiento de las tablas que vimos, lo mismo que la fracción de la velocidad crítica, el JB también, pero ya vimos que está cambiando, así que en el fondo se coloca el que quiera utilizarse. Hoy en día se harían típicamente con 0,15, con un 15% de bola. El DWI se determina en el laboratorio, como ya vimos, el F80 es el del mineral, y K es una función que solamente permite cambiar si se va a usar o no chancado de Peble. Hoy en día, en la gran mayoría, y en Chile todos los circuitos de molienda SAC utilizan, así que no hay nada que discutir ahí. La capacidad de predicción de esto la vemos en el gráfico que viene del mismo paper que mostré abajo. En el eje Y, lo que efectivamente se consumió en kilowatt hora por tona en el molino, y en el eje X lo que se predijo con esta ecuación que está acá abajo. Como pueden ver, bastante alineados con la línea de la igualdad, con una pequeña dispersión que va creciendo en la medida que los requerimientos energéticos son mayores, pero siempre dentro de una variación bastante tolerante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estos 4 test, uno de los cuales solo se puede realizar si uno quiere hacerlo vía simulación y si confía en las simulaciones, pero los otros 3, planta piloto, Starkey y Drop Weight Index, ¿no es cierto?, del SMC, se pueden perfectamente utilizar en esta ecuación para igualarlo con la potencia y de una manera análoga, como vimos en la molienda convencional, encontrando el D, el L y, por supuesto, usando los valores que están en tabla, comprobar cuál da y con cuántos molinos en paralelo la igualdad necesaria entre las dos potencias. Y con eso se resuelve, desde luego, el problema. Circuitos de molienda SAC.
Hay variantes en los circuitos de molienda SAC, no son todos iguales. Algunos se realizan en una sola etapa, algunos usan circuito cerrado directo con clasificación de pebles en hornero, otros en trommel, con o sin chancado de peble. En Chile todos son con chancado de peble, la excepción fue durante un tiempo Chuqui, que no tenía chancado de peble porque el mineral se lo permitía, pero ya se acabó esa ventaja. Hoy en día ya también tiene chancado de peble, todos lo requieren. Y con clasificación de finos en hidrociclones, de lo que vamos a hablar más adelante. Otros circuitos comprenden dos etapas de molienda, la primera SAC, la segunda con bola. En los circuitos más utilizados actualmente se chancan peble, se utilizan dos etapas, pero hay una variante. ¿Qué hace uno con los pebles chancados? ¿Se devuelven al SAC o se mandan a la molienda secundaria con bola? En este mono que estamos viendo aquí, podemos ver una de las dos variantes. En este caso, el molino SAC, circuito abierto, un arnero que clasifica los pebles se chancan, puede o no estar en circuito cerrado con un arnero, en algunos casos están, teniente por ejemplo, otros no, y el producto del chancado a alimentar a la molienda secundaria, molino de bolas en circuito cerrado inverso. ¿Por qué inverso? Porque el molino SAC contribuyó a moler, por lo tanto, esos finos que se vayan, entonces se clasifica primero. Este sería como el caso más típico, ¿cierto? La segunda alternativa es devolver los pebles chancados al molino SAC. Lo voy a dibujar también aquí mismo encima, pero por supuesto lo vamos a hacer con otro color para que se note que es opcional esto, no es, ¿cierto? La otra sería hacer esto, ir hacia allá y de ahí hacia acá, de vuelta al SAC. Este sería el caso rojo, vamos a seguir usando el rojo para que quede claro, del SABC versión A. ¿Ya? Lo rojo aplica al A, el resto aplica al B. ¿Qué significa SABC? Semiautógenos, ball mill y crusher, o sea, molino semiautógeno, molino de bola y chancador. Ambos tienen los mismos equipos. En el circuito B, ¿no es cierto?, se mandan los pebles chancados al molino de bola, en el circuito A se mandan los pebles chancados a la alimentación del SAC. Los equipos son los mismos. Y entonces, y tal como dice en el párrafo último, como los equipos son prácticamente los mismos en ambos variantes, es posible pasar de una a la otra según se requiere la operación. O sea, no jugársela con uno o el otro, sino que tener ambas alternativas. Entonces, por ejemplo, se va a optar por enviar los pebles chancados a la molienda secundaria si el SAC está en sobrecarga o entrando sobrecarga, como ya vimos, y en cambio, si el producto final de la molienda de bola es más grueso de lo que uno quiere, y el SAC no está en sobrecarga, entonces mandémosle de vuelta los pebles chancados al SAC, porque el molino de bola está atorado. O sea, depende de cuál de estos dos molinos está en sobrecarga, está no en sobrecarga, sino que está siendo el cuello botella en el fondo, ¿cierto? Entonces, típicamente vamos a tener tres opciones. Si el SAC está en sobrecarga, los pebles chancados los mandamos al molino de bola, como este circuito SABCB. Si el producto en P está muy grueso, no tiene sentido seguirle mandando más mineral. Mandamos, como ya estaba en la línea roja, el peble chancado al SAC y así le quitamos alimentación al molino de bola, sale más fino el producto, entonces mejoramos P. ¿Y qué pasa si los dos están en problemas? El SAC está por entrar a sobrecarga, el producto está grueso. Bueno, lo que se hace en algunas faenas es los pebles chancados, sacarlos de la planta, acopiarlos y usarlos cuando la disponibilidad lo permita. Y eso se refuerza con el hecho de que los pebles chancados en algunas faenas tienen menor ley que la alimentación. Entonces, antes que disminuir alimentación, es mejor sacar los pebles que son de menor ley. ¿Ya? Por ejemplo, hay faenas en las que, no sé, un 1% de ley de alimentación, los pebles tienen 0,6%. O sea, igual tienen, pero son de una ley menor. Entonces se hace eso.
Una idea de los tamaños, aquí es importante siempre tenerlo. ¿Ah? Sabemos ya que A va a venir con una granulometría del tipo 20 centímetros para abajo, ¿no es cierto? Porque es producto del primario. Por supuesto, la parrilla, ya dijimos, ¿no es cierto?, que la parrilla va a tener del orden de 3 pulgadas para dejar salir al, a los peules. La malla del arnero normalmente vamos a usar media pulgada. ¿Por qué? Porque ese es como el límite razonable de lo bombeable. O sea, bajo media al pozo de alimentación por bombeo de la batería de hidrociclones, la clasificación. Lo que está bajo 3 y sobre media, ¿cierto? Menos 3 más media pulgada, se manda a la planta chancada de perro. Y es bastante estricto eso porque los finos, como se arneó con agua, se fueron todos. Aquí esto de la ineficiencia corre poco. No hay finos que se vayan con los gruesos porque el agua los lavó sencillamente. Normalmente esta malla de aquí, la malla de esta malla, de este arnero cuando se usa, porque no siempre se usa, como les dije, ¿no es cierto? En el teniente, por ejemplo, se cierra el circuito con arnero. En los bronces, por ejemplo, no se cierra, se chanca directamente y se manda a la etapa siguiente. La malla sería de media, etc. Productos típicos, ya saben ustedes, tipo 200 micrones, es como lo más habitual. Hay un video aquí, pero en homenaje al tiempo voy a dejar que lo vean ustedes por su propia cuenta. Pero véanlo, ahí van a apreciar bastantes detalles de lo que es un molino SAC. Lo pueden pinchar directamente del curso o de aquí mismo de la presentación cuando llegue el momento. Entonces vamos a dejar los videos para su propia consulta personal. Ok, entonces en resumen, me faltaría una sola cosa para terminar esta clase de hoy y es explicarles algo que no expliqué. ¿Cómo se hace para cambiar de SABCB a SABCA? Y eso lo vamos a hacer con un simple dibujo. Me va a pasar un poquito para terminar esta clase en realidad. Vamos a ponerlo en blanco, por ejemplo. Ya. Esto se hace haciendo uso de lo que se llama un chute pantalón. ¿Qué es lo que es un chute? Es un elemento mecánico con el que se transfiere carga de un lugar a otro, de una correa a otra, por ejemplo. Y se llama pantalón porque tiene esta forma de un pantalón. Aquí estarían las piernas y arriba estaría la cintura, ¿cierto? Entonces, obviamente, para hacer esto, para hacer uso de este chute pantalón, voy a poner otro color aquí, para que quede claro. Este color. Es necesario usar una suerte de compuerta aquí. Pero es una compuerta que puede perfectamente cambiar de posición. O sea, puede hacerse esto, cerrar un lado o cerrar el otro. Y entonces, lo que vamos a tener siempre es que vamos a alimentar a este chute pantalón. Voy a poner números nomás, ¿no es cierto? Para que sea más corto. En este chute pantalón voy a alimentar lo que está en 1. ¿Qué es lo que está en 1? Esto es lo que está en 1, los peules chancados. Y voy a ir a este lado o a este otro lado, según si quiero ir a 2 o a 3. ¿Y cuáles son 2 o 3? Bueno, 2 sería, por ejemplo, ir a usar el mismo circuito que tengo dibujado, que está cerrado, ¿no es cierto?, la salida en 2. Por lo tanto, 3 sería ir al molino de bolas. Aquí estaría el 3.
y 2 sería esta otra línea que definimos, ¿no es cierto?, que nos lleva este mineral a alimentar al sal, tal como ya vimos, ¿no es cierto? Este sería 2. Entonces, sencillamente, mediante esta compuerta, se decide si se va al sal o se va al bolas y con eso funciona adecuadamente el sistema. Bien, yo creo que ahí, hasta ahí estamos bien. Vamos a parar la clase. Voy a dejar, por supuesto, de grabar.